La teoría matemática del caos determinista. Un ensayo de Eleonora Catsilleras. Resumen. Esta presentación expone algunas definiciones, hipótesis de trabajo y objetos de estudio de la teoría del caos determinista en los sistemas dinámicos como área de investigación actual de la matemática. Está dirigida a un público general con formación matemática preuniversitaria. Introducción. Cuando recibí la invitación para participar en la mesa interdisciplinaria del 14º Congreso de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia para hablar sobre el tema del título, me pregunté qué relación tiene lo que investigamos los matemáticos puros con ciencias como la psicología y la psiquiatría. Hay una relación obvia que es la que engloba un sentido amplio a las distintas áreas científicas en la búsqueda del conocimiento humano, pero hay una relación más estrecha, es el modelo matemático del caos determinista aplicable a ciencias como, por ejemplo, la psicología y la psiquiatría. No puedo responder esta pregunta desde mi punto de vista demasiado insertado en la matemática pura. Por eso, y no por esquivar preguntas, ya que estas son nuestra motivación, esta presentación se centrará en los objetos matemáticos de la teoría del caos, su significado para la matemática pura y no sobre su conexión o aplicabilidad a ciencias humanas y de la naturaleza. La nomenclatura usada en matemática utiliza casi siempre palabras extraídas del idioma que suelen tener en nuestra lengua un significado diferente al concepto preciso y bien delimitado que tiene en la matemática. En el lenguaje usual, la misma palabra suele tener un sentido mucho más amplio que en la matemática y a veces casi disjunto. Se corre el riesgo, por ejemplo, cuando un matemático habla sobre la teoría del caos, que las palabras sean interpretadas en su sentido usual y que los teoremas que inocentemente el matemático afirma que están demostrados sean interpretados como respuestas dogmáticas a preguntas planteadas en el contexto diferente, cuyo abordaje no puede ni intenta hacer la matemática. Cuando se usa la palabra caos en matemática, no se la refiere a un significado literal de desorden, confusión o desorganización. La teoría matemática del caos es una rama de la ciencia exacta. No se admiten imprecisiones, indefiniciones. Los teoremas demostrados continúan siendo resultado obtenido de deducción lógica clásica y con precisión científica. No estudia sistemas totalmente desorganizados ni confusos. Cierto es que el nombre de la teoría estuvo inspirado en el significado usual de la palabra, porque el objeto de su estudio era percibido como
desordenado cualitativamente y antes de descubrir o inventar un ordenado abordaje matemático. La teoría matemática del caos no estudia sistemas caóticos en el sentido literal de la palabra. La matemática dispone de su propio diccionario, constituido por las definiciones. Todo resultado matemático está supeditado al contexto preciso de la definición de sus términos hipotéticos. Cuando se le intenta aplicar o a veces extrapolar a un contexto más general donde las hipótesis no son verificadas con precisión, puede conducir a contradicciones. De todas formas, el progreso de la matemática está basado justamente en la motivación, frecuentemente inspirada en preguntas de otras ciencias, por generalizar sus propios resultados previos. Y también son motivación para los matemáticos y otros científicos las implicaciones humanas y filosóficas de su quehacer, aunque no se acostumbra que esta motivación se haga explícita en los reportes técnicos de sus investigaciones. La matemática tiene la gran ventaja de que sus conceptos son abstracciones que se inventan o se crean, se definen a medida de las necesidades y no permanecen inmutables. Constantemente se están adaptando, modificando, ampliando y particularizando para empujar la frontera de lo desconocido y generalizar los teoremas ya conocidos, haciéndolos más abstractos y menos casuísticos. En este artículo presentaremos la definición de matemática del caos determinista. Ya la palabra determinista contradice al sustantivo caos en el contexto general de su significado extra matemático y no se le podría añadir como adjetivo. Por otro lado, la teoría matemática desarrollada aún es muy limitada, a pesar que está inspirada en problemas científicos extramatemáticos y es utilizada por investigadores de diversas áreas, en particular en trabajos recientes desarrollados en nuestro país. La matemática del caos determinista es una rama actual en desarrollo. Se dispone de una serie de definiciones matemáticas, inspiradas a veces en descripciones de fenómenos físicos. Se ha demostrado algunos teoremas bajo hipótesis bastante generales. Aún se está en la etapa de estudio del caos particulares para tratar de inducir propiedades generales. En la frontera del desarrollo de la teoría hay muchas preguntas abiertas y algunas conjeturas, enunciados de teoremas sin demostración ni contraejemplos, que se alimentan e inspiran de la interacción con las ciencias. Los sistemas dinámicos y la hipótesis determinista. Cuando diseña o estudia un circuito eléctrico, el ingeniero admite, independientemente del instante en que lo haga y de los valores iniciales de voltaje y corriente existentes al encender el equipo,
la validez de las leyes del electromagnetismo. Aún según sea el caso, puede utilizar una versión más o menos simplificada de esas leyes. Y aun cuando no conozca en detalle esas leyes, el técnico electricista admite que existen y son las mismas hoy, mañana, el año que viene, antes y después de encender las luces. Y no importa si al encender las luces ya estaba la radio encendida o no lo estaba. La ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual al resultado de multiplicar la corriente por la resistencia. Sigue siendo la misma. No importa que hoy la corriente sea de medio ampere y mañana sea de 1 ampere. Lo que son variables son la corriente y el voltaje. Varían en tiempo, pero la ley de Ohm que las vincula es la misma. La hipótesis determinista asume la existencia, aunque no se les conozca con precisión, de leyes L no azarosas que regulan las variables del sistema que ante la misma causa producen el mismo efecto y que son invariantes. Las leyes, no las variables o las causas. En todo instante, lo que nos interesa muchas veces no es solo conocer las leyes L, que tienen interés en sí mismas, sino también predecir el estado del sistema en cada instante. En el símil del circuito eléctrico, lo que pretende el ingeniero es asegurar, por ejemplo, que el conjunto de corrientes en todas las ramas del circuito se estabilizan al cabo de 10 milisegundos en ciertos valores deseables, u otro ejemplo, que oscilarán periódicamente a 50 ciclos por segundo. El estado P de n de un sistema en un instante dado n es el conjunto de valores numéricos de todas las variables que describen la situación del sistema en este instante n. Por ejemplo, los valores de las corrientes en todas las ramas de un circuito y de los potenciales eléctricos en todos sus nodos. El estado varía con el tiempo, o sea, depende del instante n. La noción matemática de variable incluye también el caso particular en que ella es constante, la misma para todo n. Es decir, constante no es lo opuesto de variable, sino un caso particular. Las variables cuyos valores numéricos en función de n describen el estado del sistema se llaman variable de estado. Pueden ser pocas o muchas, aún infinitas. Si es una sola, el sistema se llama unidimensional. Si son dos, bidimensional. Si son infinitas, infinito dimensional.
Las variables de estado toman valores numéricos para describir en términos cuantitativos la situación del sistema. Elegir las variables de estado implica modelar con cifras, cuantificar cada situación posible del sistema. Los sistemas digitales usan cuantificadores binarios, sí o no, correspondientes a los valores 1 o 0. Matemáticamente, se puede tomar algunas variables binarias y otras con valores numéricos reales en un continuo. También se pueden tomar algunas o todas las variables de estado tomando valores numéricos en otras entidades matemáticas. Esta abstracción ha permitido demostrar algunos resultados teóricos importantes. Sin embargo, la mayoría de los resultados hasta hoy obtenidos referentes a los sistemas caóticos aún están restringidos a estructuras matemáticas en que las variables de estado son una cantidad finita y toman valores numéricos. El espacio de fases es el conjunto de todos los estados posibles, no importa si van a ser alcanzados o no por el sistema en algún instante n. Por ejemplo, en una rama del circuito eléctrico, las variables de estado son dos: la corriente I, que circula a lo largo de la rama en cada instante, y la tensión V que hay entre sus dos nodos extremos en el mismo instante. Ese sistema es bidimensional y su espacio de fases es el conjunto de todas las parejas ordenadas de números reales. Un número de la pareja corresponde al valor de I y el otro al de V. Se suele dibujar este espacio de fases en un plano con dos ejes coordenados cartesianos, uno para I y otro para V. Decimos que cada punto del plano corresponde a un estado posible y que todo el plano es el espacio de fases. El estado inicial P sub 0 es el estado del sistema en el instante n igual 0. El instante 0 puede ser cualquiera en el eje del tiempo. Corresponde a un punto inicial en el espacio de fases. El estado siguiente P sub 1 corresponde a otro punto en el espacio que podría coincidir con el punto inicial. El estado siguiente P sub 2 a un punto nuevo y así sucesivamente. La trayectoria u órbita o recorrido dado el estado inicial es la sucesión de puntos correspondientes a los estados en cada instante n. Corresponde a la evolución del estado del sistema y depende del estado inicial. Definición 2.1. Tenemos un sistema dinámico determinista, discreto o brevemente sistema o dinámica si existen, aunque no se conozcan, la ley o leyes L, que son las mismas para todo instante n, que permiten computar a partir del estado P sub P de n-1. ¿Cuál es el estado siguiente? P sub n.
Es decir, el sistema dinámico determinista proviene de una ley de interacción aplicada una vez y otra, da la evolución del estado del sistema hacia el futuro. Los números 0, 1, 2, 3, 4, n rotulan los momentos de observación. Estos instantes están ordenados crecientemente en el eje real del tiempo, es decir, el instante n viene después de n-1 para todo n, pero no necesariamente el lapso transcurrido entre el instante rotulado como n-1 y el rotulado como n tiene que ser siempre el mismo. Los sistemas dinámicos son invariantes por traslaciones en el tiempo. Una vez alcanzado el estado P de n en el instante n, puede tomarse este punto como estado inicial P de 0 y comenzar a contar los instantes de nuevo. El sistema dinámico es el mismo. La propiedad puede demostrarse rigurosamente a partir de la definición 2.1. También podemos considerar instantes negativos, -1, -2, -3, -n. Ellos tienen interés en los sistemas dinámicos irrevertibles y más aún en los reversibles. Según definiremos en la sección 4, en estos sistemas se considera la órbita como la sucesión biinfinita de estados del sistema, P sub n para cada n, tanto positivo como negativo. El caos determinista. Un ejemplo que es la antítesis del caos en el sentido matemático es el siguiente: sistema dinámico determinista unidimensional con la ley cuadrática contractiva. L de x igual a x, paréntesis 1 menos x, paréntesis sobre 2, donde x es la variable de estado que toma valores numéricos reales mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 1. El espacio de fase es el conjunto de todos los números entre 0 y 1. Si llamamos x sub n al estado en el instante n, se tiene x1 igual a x sub 0, paréntesis 1 menos x sub 0, paréntesis sobre 2. x2 igual a x1, paréntesis 1 menos x1, paréntesis sobre 2. xn igual x menos 1, paréntesis 1 menos x menos 1, paréntesis sobre 2. Por ejemplo, si el estado inicial es x sub 0 igual a 0.500, la órbita será 0.500, 0.11250, 0.0547, 0.0238. Los valores son aproximados con 4 cifras después de la coma. La trayectoria se aproxima cada vez más a 0, hasta que cualquier observador o computadora
que cometa algún error de percepción o de cálculo, va a terminar viendo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si el estado inicial no es 0.5, pero es, por ejemplo, 0.670, la sucesión recorrida será diferente de la anterior. Pero también tiende a 0. Puede decirse entonces en este ejemplo y demostrarse rigurosamente que no importa cuál sea el estado inicial, la trayectoria tiende a estabilizarse en el punto de equilibrio x igual 0. No hay sensibilidad a las condiciones iniciales. Este punto de equilibrio se dice que es asintóticamente estable. Hay total predecibilidad en el comportamiento futuro de la trayectoria a corto plazo porque existe una ley L, y a largo plazo porque las órbitas tienen el punto de equilibrio asintóticamente estable. Los errores de aproximación se contraen a una velocidad experimental. Ahora veamos otro ejemplo que es un sistema caótico en el sentido matemático. Ahora veamos otro ejemplo que es un sistema caótico en el sentido matemático. Es un sistema también unidimensional con el mismo espacio de fases que antes. Los números reales entre 1 y 0, pero con la ley también muy simple, L igual a 4x paréntesis 1 menos x, llamada ley cuadrática expansiva, tomando como dato inicial 0.30, se obtiene el recorrido 0.30, 0.84, .53, .99, .02, 25. Las cifras son aproximadas, la sucesión obtenida es aproximada y no es la verdadera. Son parecidas al principio, pero muy diferentes después, porque los errores de redondeo se van amplificando. Así, conociendo la ley, es muy difícil predecir con error aceptable cuál va a ser el estado del sistema. Por ejemplo, en el instante n igual a 10.000. Ahora tomemos otro dato inicial cercano al anterior. Por ejemplo, x sub 0 igual a 0.31, se obtiene 0.31, 0.8556, 0.4942, 0.9987, 0.0005, 0.002, 0.0080, 0.0317. Las cifras son aproximadas. Ya en el instante n7 correspondiente a los octavos términos de las sucesiones, los estados difieren considerablemente. 0.8719 frente a 0.0317. En una escala de 0 y 1 se obtuvo una diferencia de 0.84, a pesar que inicialmente diferían en solo un centésimo.
0.30 frente a 0.31. En este último ejemplo hay sensibilidad a las condiciones iniciales. Ambos ejemplos corresponden a lo que se llama la familia cuadrática, donde C es un número real constante. Definición 3.1. El sistema dinámico determinista o una parte de él es expansivo o sensible a las condiciones iniciales o caótico si dos estados iniciales diferentes, aunque estén arbitrariamente próximos, dan lugar a órbitas que se separan más que una constante positiva alfa, llamada constante de expansividad. A los efectos prácticos es el umbral de percepción del error. Si quisiéramos predecir toda la evolución del estado del sistema dinámico caótico, conocer la órbita o trayectoria en el espacio de fases con un error menor que alfa, necesitaríamos conocer exactamente el estado inicial del sistema, sin hacer absolutamente ninguna aproximación del mismo, ni de los sucesivos estados obtenidos. No existe especificación tolerable de error en los datos iniciales. Desde el punto de vista matemático teórico, implica la individualidad de la evolución en el tiempo de cada órbita. Cada estado inicial da origen a un recorrido único y bien distinguible de los demás. Desde el punto de vista matemático teórico, implica la individualidad de la evolución en el tiempo de cada órbita. Cada estado inicial da origen a un recorrido único y bien distinguible de los demás, irreproducible con otro dato inicial, por más parecido que sea inicialmente este al primero. El sistema es determinista porque la misma causa produce el mismo efecto, pero causas parecidas en un sistema caótico producen a largo plazo efectos muy diferentes. Desde este punto de vista práctico matemático, en el cálculo numérico, por ejemplo, el caos significa que el sistema es impredecible a largo plazo, porque todo procesador hasta ahora inventado recorta las cifras decimales, es decir, la aproxima, al trabajar con una cantidad de memoria finita. Entonces, los sucesivos estados calculados no son los reales, sino aproximaciones. Las trayectorias de dos aproximaciones son a la larga muy diferentes. Muy diferentes significa que se separarán más que alfa, de donde se desprende que el recorrido computado y el que tendrá verdaderamente son muy distintos. Una cuantificación de la impredecibilidad de un sistema está dada por lo que se llama entropía o tasa de crecimiento de la cantidad de información, que también suele comprender
que también suele comprenderse como grado de desorden espacial de la dinámica. Uno de los abordajes matemáticos de los sistemas dinámicos deterministas que es especialmente útil cuando el sistema es caótico, aunque también se aplica a los que no lo son, consiste en usar los conceptos y técnicas de las teorías de las probabilidades, dando lugar a la llamada teoría ergódica. En vez de estudiar la evolución del sistema intentando predecir exactamente los estados a largo plazo, la teoría ergódica estudia los promedios temporales, definiendo probabilidades de vista a las diferentes regiones del espacio de fases. Podría preguntarse si la presencia del caos es debida a la cantidad muy grande de variables de estado, las que describen el estado del sistema, como si ello fuera la causa de la impredecibilidad de la sensibilidad a las condiciones iniciales del sistema. La respuesta es negativa. La cantidad de variables de estado no está en relación con la presencia del caos. En el segundo ejemplo, al principio de esta sección, hay una sola variable de estado y no obstante, el sistema es caótico. Por otro lado, cuando cualquier operador contractivo en un espacio vectorial infinito dimensional puede usarse como ley para definir a un sistema dinámico no caótico, completamente predecible, cuyas órbitas tienden todas al estado F igual 0, a pesar de que la dimensión del espacio es infinita y, si se desea, ni siquiera numerable. Uno de los ejemplos inspiradores de la definición matemática del caos determinista es el llamado atractor de Lorentz. Es un sistema dinámico con solo 3 variables de estado que sirve como modelo para fenómenos de convección en la atmósfera, de utilidad, entre otras ciencias, a la meteorología. Está regido por leyes muy sencillas, a pesar de lo cual caótico, y muestra una de las razones por las cuales no pueden hacerse predicciones meteorológicas a largo plazo. La familia cuadrática es la familia de sistemas dinámicos unidimensionales dados por la ley cuadrática, donde C es el número real constante. El espacio de fases, donde varía X, es el conjunto de los números reales entre 0 y 1. Es el ejemplo más sencillo de dinámica unidimensional en el que aparece la conducta caótica. Vimos al principio de esta sección que cuando C es un medio, el sistema es contractivo y por lo tanto no caótico, y que cuando C
es 4 es expansivo, es decir, caótico. Se ha demostrado que la probabilidad de que un sistema dinámico de la familia cuadrática sea caótico es positiva. Esto significa que si se elige la constante al azar equidistribuida entre 0 y 4, la probabilidad de que el sistema obtenido sea caótico no es nula. Este fenómeno es lo que en matemáticas se llama abundancia de sistemas caóticos. Se ha generalizado estos teoremas relativos a la familia cuadrática unidimensional a dimensiones mayores finitas al estudiar los llamados mapas de Zenón, donde las leyes son polinomios de segundo grado, como en la familia cuadrática, y los mapas del tipo de Zenón, donde las leyes no son necesariamente polinomios de segundo grado. Esos resultados prueban que los sistemas caóticos son abundantes aun cuando las leyes que los regulen sean tan simples como polinomios de segundo grado. Concluimos que no es requerimiento para el caos determinista que la ley L tenga una expresión complicada. En dimensión 1 es condición necesaria para la existencia del caos que las leyes sean de grado mayor que 1, 2 en adelante. Sin embargo, en dimensión 2 mayor existen leyes de grado 1, sistemas lineales que dan lugar a dinámicas caóticas. Los llamados sistemas de Anosov y más en general los sistemas llamados hiperbólicos son ejemplos notables de sistemas caóticos. El estudio de estos sistemas realizado en las décadas del 60 y 70 abrió las puertas al estudio de los sistemas caóticos. Se demostró que los sistemas hiperbólicos son persistentes. Esto significa que continúan exhibiendo una dinámica equivalente, aunque se modifique un poco la ley L que los regula, o sea, se cambie L por otra ley L' cercana, más complicada o más simple, obteniendo otro sistema que evoluciona en el espacio de fases al transcurrir el tiempo en forma equivalente al anterior. El teorema de la persistencia de los sistemas hiperbólicos permite concluir que el caos determinista es un fenómeno que puede resistir modificaciones en la propia estructura que define el sistema dinámico. Es decir, el fenómeno del caos, entre otros, en los sistemas hiperbólicos no aparece o desaparece cuando la ley L que debería usarse para definir el sistema dinámico es sustituida por la aproximación de ella. Por eso, a veces no es tan importante conocer con precisión la ley L. Concluimos que la presencia del caos no es debida a las aproximaciones hechas durante la elección del modelo matemático de la ley que regula el sistema. Invertibilidad y reversibilidad. En encuentros informales con no matemáticos
he creído entender que el concepto de invertibilidad y reversibilidad es utilizado en un sentido mucho más fuerte que en matemática. Algunas personas conciben la invertibilidad en el tiempo como la inversión de la causa-efecto y consideran que si un sistema fuera invertible o reversible, entonces sería posible modificar su pasado, alterando el presente. Confunden la imposibilidad de invertir la causa-efecto con la efectiva posibilidad de considerar instantes negativos. Cuando en matemáticas se consideran instantes negativos, así como en el calendario se consideran años antes de Cristo. No se pretende alterar la causa-efecto. Los sistemas invertibles y los reversibles en el tiempo son simplemente aquellos en los que el estado presente es suficiente para conocer el estado pasado. Cuando hay más de un estado pasado posible compatible con el presente, el sistema no es invertible. Cuando hay uno solo, el sistema es invertible. Algunos sistemas dinámicos son invertibles y otros no lo son. Definición. Un sistema es invertible si existen leyes M que son las mismas en todo instante n, que permiten computar a partir del estado P sub n cuál fue el estado anterior P sub n menos 1. Compárese con la definición 2.1. En caso de que exista M, esta se llama inversa de L. De la definición 4.1 se desprende que un sistema es invertible si y solo si su ley L es unívoca, es decir, existe un solo estado anterior. En ese caso, la ley inversa M también es invertible y la inversa de M vuelve a ser L. Los ejemplos unidimensionales cuadráticos dados al principio de la sección 2 no son invertibles. Está demostrado que no existen sistemas invertibles caóticos en espacios compactos de dimensión 1, pero sí existen de dimensión 2 o mayor. Los sistemas hiperbólicos son ejemplos de estos últimos. Un ejemplo para ilustrar el concepto de invertibilidad es el siguiente. P de 40 es el estado vector que da la posición a la velocidad de un planeta el 1 de enero del año 2000. Hubo un solo estado P sub 0 del mismo planeta el 1 de enero de 1960. Decimos que P sub 40 se obtiene de P sub 0 aplicando la ley L 40 veces consecutivas y que P sub 0 se obtiene de P sub 40 aplicando la ley inversa M 40 veces consecutiva. El sistema es invertible. La invertibilidad y la reversibilidad que definiremos en 4.2 no implica que un acto del presente pueda alterar el pasado. Es mucho menos de eso. Es simplemente decir que existen reglas, la ley M, que permiten conocer cuál fue el estado pasado, observando el estado presente del sistema. Los sistemas dinámicos reversibles son casos particulares de sistemas dinámicos invertibles. La reversibilidad es más fuerte que la invertibilidad porque no solo
pide que exista una ley inversa M, sino que también mide que M sea esencialmente la misma que L, o mejor dicho, equivalentes a través de cierta traducción. En los sistemas reversibles, observar el futuro es, a menos de una traducción, lo mismo que observar el pasado. La traducción es un cambio de coordenadas en el espacio de fases que lleva los estados del futuro a los del pasado y recíprocamente. Puede ser, por ejemplo, una simetría respecto a un subespacio del espacio de fases, como una reflexión en un espejo. La imagen de la imagen es la identidad. Esta última propiedad se refiere con el nombre involución. La involución puede no deformar las distancias en el espacio de fases, es decir, la imagen en el espejo puede agrandar algunas regiones del espacio y disminuir otras. Que la involución transforme el sistema dado en su inverso quiere decir que mientras el sistema dado L evoluciona hacia el futuro, su imagen en el espacio es otro sistema M, que también evoluciona hacia el futuro, siendo el futuro de M igual al pasado de L y viceversa. Definición 4.2. Decimos que un sistema dinámico invertible es además reversible si existe un cambio de coordenadas involutivo en el espacio de fases, por ejemplo, una reflexión en espejo, tal que transforma el sistema con ley L en el sistema con la ley inversa M. La involución es, por definición, un cambio de coordenadas en el espacio de fases. Es decir, es una traducción que se realiza mirando el mismo sistema con coordenadas de referencias diferentes. Para ilustrar las ideas de reversibilidad e irreversibilidad, digamos, con el ejemplo de la posición y la velocidad del planeta al variar el tiempo. Al ser el sistema invertible, cabría preguntarse si es o no reversible. Sería reversible si fuera posible simplemente mediante una traducción al leer las variables que describen el estado del planeta. Observarlo el 1 de enero del 2040 en el estado P80, imagen en un espejo del estado P0 que tenía el 1 de enero de 1960. Se ha probado que no existen sistemas dinámicos caóticos unidimensionales invertibles en el espacio de fases compacto y por lo tanto tampoco reversibles en dimensión finita mayor o igual que 2. Existen sistemas dinámicos reversibles y caóticos, por ejemplo, algunos sistemas hiperbólicos. Teoremas recientes relacionan la tasa de disipación de energía de los sistemas hiperbólicos reversibles con las descripciones probabilísticas de evolución hacia el futuro y el pasado de sus diferentes órbitas. No se sabe aún si esas relaciones valen también en sistemas caóticos reversibles no hiperbólicos. Hasta aquí este importantísimo ensayo sobre el caos.